Imagina enfrentar años de humillación por parte de tu propia familia y en el momento más inesperado, tener la oportunidad de cambiar las cosas de una forma que nadie podría prever. Esta es una historia de superación, venganza sutil y justicia familiar que tienes que escuchar. Me llamo Beatriz, y a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si mi mamá no hubiera enfermado. Ella falleció cuando yo tenía solo 6 años, y fue entonces cuando todo cambió. Nuestra casa, que antes estaba llena del sonido alegre de su risa, se quedó en silencio. Las fotos de nuestra familia feliz adornaban todas las paredes, pero ahora parecían recordar el vacío que quedó. Mi papá sufrió mucho. Durante meses, apenas hablaba, solo trabajaba y volvía a casa, donde yo intentaba no hacer ruido para no molestarlo. Aún no entendía bien lo que significaba la muerte, y a veces preguntaba cuándo volvería mi mamá del cielo. En esos momentos, papá solo me abrazaba fuerte, sin decir nada. Entonces conoció a Sandra en un evento del trabajo. Pronto, ella empezó a venir a cenar a casa, y noté que papá sonreía más. Quizá por eso no dije nada cuando las fotos de mamá empezaron a desaparecer de las paredes, una por una, y eran reemplazadas por imágenes de Sandra. Beatriz, Sandra y yo tenemos algo que contarte, me dijo una noche, con una sonrisa contenida. Sentada en el sofá, jugueteaba nerviosa con la orilla de mi vestido. Sandra y yo vamos a casarnos. Ella va a vivir con nosotros y será tu nueva mamá. Verás, todo será maravilloso. Pero no fue así. Apenas regresaron de la luna de miel, Sandra empezó a cambiarlo todo. Reorganizó los muebles, pintó las paredes e impuso sus reglas de la casa. Beatriz, tu cuarto está desordenado otra vez, repetía todas las mañanas. Una señorita debe mantener su espacio limpio. Y bájale a la voz, por favor. Tengo dolor de cabeza. Incluso con 6 años, tuve que empezar a ayudar en las tareas del hogar. Cuando me quejaba, papá solo decía, escucha a Sandra, querida. Ella sabe lo que es mejor para ti. Un día, los escuché discutir en su habitación. Pegué el oído a la puerta para tratar de entender. No se está adaptando, Juan, decía Sandra. Quizás sería mejor que viviera con tu mamá. Siempre dice que extraña a su nieta. No. La voz de mi papá sonaba firme. Le prometí a Sara que cuidaría de Beatriz. Y el dinero que ella dejó es para la universidad de Via, tú lo sabes. Yo no sabía, pero las cosas estaban por empeorar. Un año después, Sandra quedó embarazada. Papá estaba radiante, y Sandra solo hablaba de tener su propio hijo. Esas palabras dolían más que cualquier regla. Yo nunca sería su hija. Y cuando nació Emma, a mis 8 años, vi cómo mi mundo volvía a cambiar. En el hospital, miré a mi hermanita envuelta en una cobija rosa, mientras papá sonreía como hacía mucho no lo veía. Ahora eres la hermana mayor, Beatriz. Vas a ayudar a cuidar de Emma, ¿verdad? Asentí, sin comprender el peso de esas palabras. Pronto, me convertí en la asistente personal de Sandra. Beatriz, trae los pañales, lava los biberones, sostén a Emma mientras hago una llamada. La rutina era agotadora. Mientras otros niños jugaban, yo machacaba plátanos y preparaba papillas. Cuando cumplí 9 años, ya sabía cambiar pañales y preparar comidas para bebé. Una vez, rogué, quiero ir a la fiesta de Sara. Emma te necesita, respondió Sandra. Le están saliendo los dientes. Además, alguien tiene que limpiar la sala. Emma crecía consentida, cubierta de atención. A los 4 años, descubrió que ponerme en problemas era fácil. Derramaba jugo, corría hacia Sandra y se quejaba llorando. Via me empujó. Me castigaban sin siquiera preguntar. Mi abuela Rosa era mi refugio. Cada visita a su casa era un respiro en medio de la tormenta. Mira nada más, puro huesito, decía, llenando mi plato de hotcakes. En su casa, yo era una niña. Emma fue una vez, pero no le gustó. Quiero helado ahora, lloriqueaba. Aquí cenamos primero, señorita, decía mi abuela firmemente. Emma nunca quiso volver. Hasta que un día,
mi abuela vino a visitarnos. Emma hizo un drama por su tarea, y mi abuela ya no aguantó más. Juan, dijo con voz severa, esta niña está demasiado consentida. Sandra, tienes que hacer algo. Estás criando a una pequeña tirana. El rostro de Sandra se puso rojo de rabia. ¿Cómo te atreves a criticar mi manera de educar? No tienes derecho. Abuela Rosa, con su firmeza, no se intimidó. Tengo todo el derecho cuando veo que mis nietas son tratadas de forma tan desigual. Miren lo que le están haciendo a Beatriz, replicó. Esa noche, los gritos resonaron por toda la casa. Sandra lloraba, quejándose del desrespeto, mientras mi papá, como siempre, se ponía de su lado. Al día siguiente, Sandra anunció fríamente, ya no vas a visitar a tu abuela. Intenté protestar. Pero eso no es justo. La vida no es justa, respondió con frialdad. Y si te veo tratando de contactarla, te castigaré hasta que entres a la universidad. La palabra universidad se convirtió en mi esperanza, mi ancla en los años siguientes. Me sumergí en los estudios, contando los días para la graduación. Sabía que mamá había dejado dinero para mi educación. Había escuchado a papá hablar de ello más veces de las que podía recordar. Ese dinero era mi boleto para un nuevo comienzo. Llegó el día de mi graduación. Aún con la toga puesta, fui llamada para una conversación seria. Hemos decidido usar el dinero guardado para la universidad de Emma, papá anunció, evitando mirarme a los ojos. Sentí que el mundo se desmoronaba. Tu hermana tiene un futuro brillante, agregó Sandra suavemente. Y tú, bueno, sería mejor que sigas una carrera más práctica. Algo dentro de mí se rompió. Por primera vez en mi vida, grité. Ese dinero es mío. Mamá lo dejó para mí. Tú prometiste, papá. Le mentiste. Papá se puso rojo de ira. Ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti, puedes irte. Mañana empieza tu vida adulta en otro lugar. No esperé hasta el día siguiente. Subí corriendo, eché algunas prendas y cosas esenciales en una mochila, tomé la única foto de mamá que había escondido y salí. Mi amiga Julia siempre decía que, si las cosas empeoraban, podía quedarme en su casa. Y ahora, las cosas estaban peor de lo que jamás habría imaginado. Trabajar como mesera no era lo que soñaba hacer después de la prepa, pero pagaba las cuentas, apenas. Empecé en el Plato de Plata, un restaurante agitado en el centro de la ciudad, haciendo turnos dobles siempre que podía. Mis pies dolían todas las noches, y salía oliendo a papas fritas y hamburguesas, pero al menos era libre. Los padres de Julia fueron increíbles, me acogieron en los primeros meses, pero sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Fue entonces cuando conocí a María, otra mesera que buscaba una compañera de cuarto. El departamento es diminuto, advirtió, y los vecinos son ruidosos, pero es barato. No exageró. Apenas había espacio para 2 camas y un sofá, pero era nuestro. Trabajábamos juntas, dividíamos las cuentas y, de algún modo, lo hacíamos funcionar. ¿Algún plan para la universidad?, me preguntaba María mientras contábamos las propinas después del turno. Yo solo negaba con la cabeza. Con renta, cuentas y comida, ahorrar era imposible. La universidad parecía un sueño lejano, enterrado en la noche en que salí de casa. Entonces, una tarde cualquiera, sonó mi teléfono. Casi dejé caer la cafetera al ver el número. Beatriz, querida. He intentado encontrarte. ¿Cómo va la universidad? La garganta se me hizo un nudo. No estoy en la universidad, abuela. ¿Cómo que no? Tu papá tenía el dinero de Sara guardado. Me derrumbé. Le conté todo, la pelea, cómo me echaron, el trabajo como mesera. Cuando terminé, estaba llorando en la sala de empleados, y mi abuela se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Esos egoístas, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Escucha, Beatriz, yo voy a pagar tu universidad. Sin discusiones. No, abuela, no puedo dejar que hagas eso. No me estás dejando hacer nada. Lo voy a hacer. Tu mamá era como una hija para mí, y no voy a permitir que te roben el futuro.
Pronto nos estábamos inscribiendo en la universidad local para clases nocturnas. Pero, Beatriz, abuela hizo una pausa, mantengamos esto en secreto. No quiero tener que lidiar con tu papá ni con esa mujer. Sonreí entre lágrimas. Puedes confiar en mí, abuela. Yo tampoco quiero. Desde entonces, mi rutina se volvió una maratón. Empezaba a estudiar a las 5 de la mañana, iba a clases y luego corría al trabajo hasta altas horas de la noche. Volvía a casa exhausta, los pies adoloridos, oliendo a fritura, pero abría los libros de nuevo. María bromeaba, chica, ¿cuándo duermes? Dormir es para los débiles, respondía riendo mientras tomaba mi tercera taza de café. Pero, por primera vez desde que salí de casa, sentía que estaba avanzando. Cada examen que pasaba, cada trabajo que entregaba, era una victoria no solo para mí, sino también para mamá. Aunque no tuviera su dinero, lograría la educación que ella deseaba para mí. ¿La mejor parte? Nadie en mi familia lo sabía. Probablemente, aún pensaban que seguía sirviendo mesas, sin futuro. Que pensaran lo que quisieran. Ya había terminado de intentar probar mi valor ante quienes nunca se importaron. Mientras estudiaba para mi examen final de gestión empresarial, apareció una notificación en Facebook. Era una foto de Sandra, sonriendo junto a un Mercedes nuevo, vistiendo ropa de marca que probablemente costaba más que mi renta. Mira lo que mamá y papá me dieron de cumpleaños. No es que tú entiendas de carros chidos, ¿verdad? Aún sirviendo hamburguesas. Debe ser divertido ver a todos viviendo sus mejores vidas mientras tú sigues atrapada, siendo mesera para siempre. Poco después, llegó otra foto, una carta de aceptación a la universidad. Entré a la estatal. Mamá y papá van a cubrir todo, la matrícula, la residencia, las comidas. Hasta me prometieron un viaje a Europa para las vacaciones de primavera. Pero, oye, al menos tú tienes papas fritas gratis en el trabajo, ¿no? Miré el mensaje y luego mi libro de estudios. Podría haberle respondido diciendo que me estaba graduando con un promedio de 3.9, con honores, pero preferí simplemente bloquear el contacto y regresar a lo importante, mi futuro. 3 semanas después, ahí estaba yo en el escenario, recibiendo mi título en administración. La única persona que asistió fue mi abuela, pero era todo lo que necesitaba. Después de la ceremonia, celebramos en un restaurante diferente, lejos de mi trabajo. No pasó mucho tiempo para que las cosas empezaran a cambiar. Una mañana, don Pablo, el dueño del restaurante, me llamó a su oficina. Beatriz, hemos notado tu esfuerzo. ¿Qué te parece convertirte en la gerente de turno? Conoces este lugar mejor que nadie, y ahora tienes la preparación necesaria. Acepté, y eso fue solo el comienzo. 6 meses después, me ascendieron a gerente general. Mi salario se duplicó, y finalmente pude salir del minúsculo departamento que compartía con María. Con el paso de los años, seguí subiendo y, a los 30, ya administraba todo el restaurante. Transformé el Plato de Plata en uno de los puntos gastronómicos más renombrados de la ciudad. Mi nombre apareció en revistas especializadas, pero para mi familia, yo seguía siendo solo una mesera. Hoy vivo en un apartamento en un edificio elegante en el centro, con ventanas de piso a techo y vista a la ciudad. Cada mañana, tomo café disfrutando del amanecer, recordando el largo camino que recorrí desde aquella adolescente asustada que se fue de casa solo con una mochila. Era una tranquila mañana de lunes cuando recibí un mensaje de doña Regina, nuestra antigua vecina. Mantuve contacto con ella a lo largo de los años, siempre fue amable conmigo. Beatriz, querida, pensé que te gustaría saber. Emma se va a graduar la próxima semana y está planeando algo malintencionado. Hizo reservaciones en el Plato de Plata y anda diciendo que va a ser divertidísimo tener a su hermana fracasada sirviendo en su fiesta de graduación. Invitó a amigos presumidos y a algunos vecinos viejos. Dijo que va a ser la prueba de que no fuiste más que un fracaso. Solo pensé que debería saberlo. Me recosté en la silla de la oficina, observando el movimiento en el restaurante a través de la ventana de vidrio. La hora del almuerzo estaba comenzando, y veía a mi equipo moviéndose por el salón como una danza bien ensayada, cada quien cumpliendo su papel con eficiencia.
Una sonrisa lenta apareció en mi rostro mientras abría el sistema de reservaciones. Y ahí estaba, Emma Wilson. Mesa para 15. Sábado, 7 de la tarde, celebración de graduación. En la nota, había pedido la mejor mesa del lugar, con el comentario: el precio no es problema. Podría cancelarla. Un clic y la reservación desaparecería. Podría pedirle a Janet que llamara con alguna excusa, diciendo que hubo un problema con las tuberías o una sobreventa. Pero se me ocurrió una idea mejor. Tomé el teléfono y llamé a mi abuela. Contestó al segundo tono, probablemente cuidando sus rosas premiadas, siempre con el teléfono cerca. «Adivina quién viene a cenar a mi restaurante», comencé, sonriendo. «¿Quién?», preguntó ella. «Emma, papá y Sandra. Vienen a celebrar la graduación de Emma. Parece que ella escogió este restaurante a propósito, solo para humillarme». La voz de mi abuela se volvió firme. «Cancela esa reservación, querida. No necesitas esa negatividad. ¿Es que no te han hecho suficiente daño ya?». No pude evitar sonreír al ver el premio de empresaria del año enmarcado en la pared de mi oficina. Se me ocurrió una idea aún mejor. «Abuela, ¿y si vienes a cenar esa noche? Voy a reservar la mejor mesa, detrás de la columna de mármol, cerca de la pared de agua. Tendrás una vista perfecta de todo, pero ellos no te verán». Hubo una pausa antes de que la risa traviesa y familiar de mi abuela resonara del otro lado de la línea, esa risa que, en mi infancia, siempre significaba que alguna travesura estaba en camino. «Ah, qué astuta eres». «Claro que iré». «¿Debería usar mis perlas para la ocasión?». «Perfecto. Y voy a pedirle a Carlos que te prepare tu soufflé de chocolate favorito. Ha estado perfeccionando la salsa de frambuesa que tanto te gustó la última vez». La voz de mi abuela sonó aún más emocionada. «Hasta voy a llevar mi cámara. Esto va a ser mejor que las novelas que veías de niña». Después de colgar, llamé a mi asistente, Janet. «Libera mi agenda para el sábado por la noche y avisa al equipo que estaré atendiendo una mesa especial personalmente». «Claro, señorita Santos». «¿Algo más?». Sonreí mientras pasaba los dedos por el diploma en administración colgado en la pared. «Sí, asegúrate de que tengamos nuestro mejor champán frío y dile a Miguel que prepare los canapés especiales. Tengo la sensación de que será una noche inolvidable». El sábado llegó con el restaurante lleno de vida, con la típica energía de los fines de semana. Desde mi oficina, observé cómo llegaba el grupo de Emma. Ella estaba deslumbrante en un vestido de marca que, sin duda, costaba más que el salario mensual de la mayoría. Sandra, como siempre, llevaba maquillaje excesivo, y mi padre se veía más envejecido de lo que recordaba. Estaban rodeados por los amigos de Emma, todos vestidos para impresionar. A lo lejos, vi a mi abuela en su discreta mesa, fingiendo leer el menú, pero sus ojos atentos seguían cada detalle. Al pasar junto a ella, me lanzó una sutil mirada cómplice. «Disculpen», la voz de Emma resonó por el salón, alta y llena de arrogancia. «Pedí específicamente que mi hermana, Beatriz, fuera nuestra mesera». «¿Dónde está?». Me acomodé el blazer de mi traje a la medida y caminé hacia la mesa. La mirada de Emma se iluminó con un brillo malicioso al verme. «Ah, Dios mío, chicos, esta es mi hermana de quien les hablé. Todavía trabajando como mesera después de todos estos años». Me señaló como si fuera una atracción de circo. Quiero decir, yo recién me gradué del estatal y ella sigue cargando platos. La mesa estalló en carcajadas, lideradas por Emma. Mi padre también rió, pero evitó mirarme a los ojos. Sandra, por otro lado, solo me lanzó esa sonrisa altanera que conocía tan bien. «Vean su ropa», Emma susurró en voz alta para que todos sus amigos la oyeran. «Supongo que eso es lo que se puede comprar con el sueldo de una mesera». Me quedé ahí, inmóvil en mi traje Armani, dejando que rieran. La ironía de la situación era evidente, pero mantuve la compostura. «¿Qué les puedo servir esta noche?», pregunté con voz firme y profesional. Emma fingió estudiar el menú por un momento. «Bueno, ya que preguntas. Voy a querer la langosta termidor». «Oh, espera.
Levantó la vista con una expresión de preocupación fingida. ¿Sabes lo que es, verdad? A veces me pregunto si podrías permitirte comer en un lugar como este. La mesa volvió a reír, pero algunos amigos de Emma empezaban a verse incómodos. Y después de la cena, continuó, con tono de desprecio, quiero que laves nuestros platos personalmente. Tal vez te dé una buena propina. Así quizás puedas comprarte ropa decente. Por primera vez, vi a la abuela apretar el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Algunos invitados murmuraban entre sí, incómodos con el comportamiento de Emma. Sandra, con una voz fría y llena de desprecio, decidió intervenir. Beatriz, deberías agradecer a Emma por elegir tu restaurante para la celebración. Me sorprende que te hayan contratado en un lugar tan refinado. Mantuve mi sonrisa imperturbable. De hecho, no podré tomar la orden ni lavar los platos esta noche. El rostro de Emma se tensó de furia. ¿Cómo que no? Quiero hablar con el gerente ahora mismo. Te van a despedir. No será necesario, respondí con calma. La gerente ya está aquí. Entonces, ¿dónde está? Emma miró a su alrededor, confundida. Estás mirándola, dije sin cambiar el tono. Un silencio cayó sobre la mesa. La boca de Emma se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua. El rostro de papá se puso pálido, y Sandra parecía haber tragado algo amargo. Eso es imposible, Emma logró balbucear. Estás mintiendo. Eres solo una mesera. Una voz familiar sonó en el fondo. De hecho, no es solo la gerente. Ahora es dueña del 30% de este restaurante. La abuela Rosa se levantó de su mesa y caminó con paso firme y seguro. La mirada que lanzó a papá podría haber congelado el infierno. Mientras ustedes estaban ocupados idolatrando a una hija e ignorando a la otra, yo puse a Beatriz en la universidad. Ella trabajaba aquí como mesera de día y estudiaba administración por las noches. Cada logro suyo es por mérito propio. Emma se levantó de un salto, el rostro enrojecido de ira. Que eso no es justo. Que estás mintiendo. Una empresaria exitosa que posee parte de uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad, continuó la abuela, sin inmutarse. Que compró su propio apartamento de lujo, mientras tú sigues viviendo a expensas de papá. ¿Es eso lo que ibas a decir? Papá finalmente logró hablar, con voz titubeante. Mamá, yo. Ni se te ocurra llamarme mamá, Juan Santos, lo interrumpió la abuela. Dejaste que esa mujer te manipulase en contra de tu propia hija. El dinero para la universidad de Beatriz, que su madre le dejó, fue usado de forma vergonzosa. Pero ya corregí eso. Cambié mi testamento. Todo lo que tengo va para Beatriz, cada centavo. Sandra se levantó, furiosa. No puedes hacer eso. Emma también es tu nieta. Emma ha tenido todo en bandeja toda su vida, dijo la abuela, con voz cortante. No necesita mi dinero. Y, por lo que vi hoy, le vendría bien aprender un poco de decencia humana. Emma perdió el control. Agarró su copa de vino y la lanzó a través de la mesa, rompiendo platos y esparciendo comida. Que esto es un absurdo. Todos ustedes me tienen envidia. Llamen a seguridad, dije con un gesto tranquilo. 2 hombres de traje negro aparecieron de inmediato. Por favor, acompañen a estas personas a la salida. No puedes echarnos, gritó Sandra, exasperada. ¿Sabes quiénes somos? Sí, claro que sé, respondí. Son clientes no deseados causando un alboroto en mi restaurante. Salgan ahora o llamaré a la policía y presentaré cargos por los daños. Emma intentó agarrar otro plato, pero uno de los guardias la contuvo. Papá se quedó quieto, mirándome con una mezcla de arrepentimiento y cansancio, mientras todos eran escoltados hacia afuera. Beatriz, me llamó en voz baja, como si esperara una tregua. ¿Podemos hablar? Me di la vuelta sin responder. En los meses siguientes, intentó de todo, llamadas, correos electrónicos, incluso se apareció en el restaurante una vez. Pedí a seguridad que lo retiraran. Eso fue hace 5 años. Hoy, el Plato de Plata es el restaurante mejor calificado de la ciudad,
y ya abrí 2 sucursales más. La abuela cumplió su promesa sobre el testamento, pero, afortunadamente, sigue fuerte a sus 75 años, cuidando de su jardín y viniendo cada domingo para disfrutar su soufflé de chocolate. La semana pasada, recibí un mensaje de Emma. Algo sobre haber cambiado y querer hacer las paces. Hice lo que siempre hago con los mensajes que vienen de esa parte de mi vida. Presioné el botón de borrar y volví al trabajo. Algunos capítulos, simplemente, deben permanecer cerrados. Esta historia nos recuerda que, por dolorosas que sean las traiciones y los desprecios, la determinación y el esfuerzo personal pueden transformar cualquier situación. A veces, los giros más impactantes provienen de la resiliencia silenciosa y la capacidad de superar el pasado, demostrando que el verdadero éxito es la mejor respuesta. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por escuchar y hasta la próxima.